Mi solicitud directa fue denegada de inmediato. Grité: si es el cobertizo de almacenamiento, lo declaré interiormente. No me hagas el ridículo, nuestra casa es bastante espaciosa y si las habitaciones estuvieran ordenadas no habría problema en que mi padre viviera con nosotros. Realmente mi esposo tiene sentimientos por mí y mi familia que son menores que los una mascota. Entonces limpiaré sinceramente el cobertizo de almacenamiento y lo renovaré. Incluso el cobertizo de almacenamiento se puede usar como una habitación normal si está limpio. Tiene sentido vivir con mi padre. Ahora lo resolví, pero Aarón se resistió. No hay manera de que esté haciendo tal cosa. ¿Por qué tengo que renovar para tu padre? Recordé. Renovación importante que hicimos para asegurarnos de que mi suegra, que a veces nos visita, no tuviera problemas para quedarse a dormir. Incluso instalamos el baño en el inodoro, como en un hotel. Ya dependeré de un hombre tan parecido a un demonio. Decidí que soy Vivian Westhill, tengo 52 años. Ayudo con la empresa que dirige. Esposo. Mi hijo Matthew se fue de casa y somos solo los dos. De los que vivimos juntos, mi suegra a veces viene, pero como su casa está cerca, ella no vive con nosotros. Como conocí a mi esposo hace casi 30 años, odio decirlo yo mismo, pero era famoso por ser bueno. Buscando en mi ciudad. Mi madre falleció en un accidente de tráfico cuando yo estaba en la escuela secundaria y vivía ayudándome unos a otros con mi padre. Aunque muchos hombres me invitaban a salir, no eran más que un obstáculo para mí. Tuve un sueño me convertí en contador y estaba trabajando duro para lograrlo. A pesar de esto, tenía novio de la misma edad y nos llamábamos en secreto y salíamos a comer después del tiempo parcial. Aunque era popular, no tenía intención de salir con nadie más y nunca. Las únicas personas con las que podía bajar la guardia eran él y mi padre. Solo él apreciaba no mi apariencia sino mi seriedad y verdadera fuerza. Otros aspectos de mi personalidad y forma de pensar. Creo que nos habríamos convertido en pareja incluso si yo no era lo mismo en apariencia. Ese era el tipo de relación que teníamos. Sin embargo, un día todo cambió cuando regresé a casa. Una familia desconocida de 3 personas estaba en mi casa al verme. Mi padre puso de preocupación, debí haberme sorprendido más. La familia desconocida me presentó. Ellos mismos, como si fuéramos West Hills. Escuchar el nombre West Hill hizo clic en una famosa familia rica en la ciudad. Me preguntaba por qué estaban en mi casa. Bienvenido a casa Vivian, el señor West Hill quiere tomarte como su esposa. Me sorprendió tanto que todo. Bien. Blanco ante mis ojos. Un matrimonio de esposas, ¿de qué estás hablando? Nunca había visto a estos 3 antes de que todos supieran que tienen una influencia significativa en la ciudad como una familia rica. Sin embargo, hablar de que yo me convirtiera en una novia fue increíble. Un placer conocerte. ¿Vives? Nuestro recado ha caído. Tien First Saitel insiste en tenerte como su esposa. Mi futuro suegro comenzó a hablar, aunque se sentía irreal que hablaran así. No desaparecieron sin importar cuántas veces parpadeé, incluso cuando me dijeron tal cosa. Nunca lo había conocido antes, así que, ¿por qué tengo que casarme con tu hijo? Bueno, ves que tu padre tiene gran deuda. Pensamos que tal vez podríamos ayudarte mirándonos a mi padre y a mí alternativamente con una mirada de desdén. Esta fue la primera vez. Había oído hablar de la deuda de mi padre. Tómate tu tiempo y habla con tu padre. Volveremos en una semana para escuchar tu respuesta. ¿Podría nuestro destino decidirse en solo una? No parecía real. Pensé cosas como esto solo pasaba en los dramas y no podía creer que me estaba pasando. Aturdido vi cómo los 3 se iban después de inclinar la cabeza. Papá, ¿qué es eso de una deuda? ¿Cuál es tu relación con esas personas? Mi padre se volvió hacia mí con el rostro pálido. Sin sangre. Lo siento, es verdad, me sentía sola y comencé a beber y jugar. Antes de darme cuenta, el dinero se había acabado y comencé a pedir prestado para cubrirlo. Todo lo que escuché desde que llegué a casa estaba más allá de mi capacidad de aceptarlo. Deb, ¿por qué no? No me dices que entiendo que te sentiste. Después de que mamá falleció repentinamente, pero al tener una deuda no podía pensar con calma. Naturalmente, ni siquiera podía hablar de ello con calma. Esto fue realmente inesperado. ¿Hasta dónde puedo recordar a mi padre? Nunca me emborraché ni me enojé por perder en el juego. Ni siquiera sabía que el señor West
Hill me invitó y presentó a un lugar con la cara del señor West Hill donde podíamos beber con una cuenta y ni siquiera sabía cuánto costaba la cuenta. Acumulando lo mismo con el juego me dejó comprar billetes de lotería juntos y se me acumuló. Mi padre es realmente una buena persona, no sabe dudar de la gente, debe haber sido. Para alguien como un estafador deben haber estado intrigando desde el principio para atrapar a mi padre y salirse con la suya conmigo. Espera un segundo, ¿qué te pasará si no me caso con su hijo? Pregunté con desesperación, preguntándome si habría alguna otra manera. Probablemente me perseguirán cobradores de deudas. Incluso podrían enviarme a un campo. Trabajo. No podía dejar de temblar ante esas palabras. No existen los campos de trabajo en estos días. ¿No puedes simplemente seguir trabajando duro para pagarlo? Pregunté aferrándome a un trozo de esperanza. Lo siento, Vivien, eso es imposible. Los cobradores de deudas podrían empezar a contactar a mi lugar de trabajo. Tal vez ya no pueda. Estaba completamente acorralado, ya era suficiente, no había nada más de qué hablar. Quería desahogar todos estos sentimientos de frustración, humillación e ira, pero no podía hacerle eso a mi padre que siempre me cuidó. Hice mis maletas y decidí ir con la familia West Hill de inmediato. No tenía sentido preocuparse por eso, no fue fácil esta decisión, pero considerando el creciente interés de la deuda, no podía aferrarme a ella. Ya no había otra manera de resolver esto que casarme con Aaron antes de que cambiara de opinión. Salí silenciosamente de la casa. Llegué a la casa de West Hills esa noche. Pensé que podría ser imprudente, pero con valentía llamé a la principal. Llegas temprano, parece que estás cegado por el dinero, eres como todos los demás. Quería gritar de frustración, no quería dinero y no pensé que fuera infeliz porque era pobre. Bueno, seas lo que seas. Mío ahora verte con ese patético novio, pensé en hacerte mía. Sus palabras me trataron como a una muñeca, me sentí completamente y asqueada. He dejado todo en el pasado, espero estar contigo de ahora en adelante con fuerza. Leyendo entré a la casa de West Hill. Después de eso todo progresó en un torbellino. No recuerdo mucho porque sentí como si todas mis emociones hubieran desaparecido después de haber sido traicionada por mi padre de confianza y romper con amado novio. Parecía una gran boda con una persona famosa local. Mucha gente vino a celebrar. Lo único que recuerdo de la boda es la mirada demacrada de mi padre, que no se había ido por mucho tiempo desde que salí de casa, y eso hizo que todo mi resentimiento hacia mi padre desapareciera, así que acepté esto. Mi destino, decidí cambiar mi perspectiva y disfrutar de mi vida de casado, pero ese fue el comienzo del infierno. Por supuesto, tenía que hacer todas las tareas del hogar y me obligaron a ayudar con el negocio familiar. Trabajé desde la mañana hasta la noche. Además de eso, la presión de tener mis hijos y mi mental estaban pasando factura. Mi suegra constantemente la regañaba y decía que aún no había limpiado el horno. No solo no podía tener hijos, sino que esto también a mi esposo, que era amable al principio, ahora no le importaba mostrarlo. Una actitud indiferente. Ciertamente no era la dulce vida matrimonial que había imaginado. Eres completamente inútil. Una del club sería mejor simplemente hacer tu trabajo en silencio. En las tareas del hogar me trataron como una criada. Pronto quedé embarazada, pero incluso con náuseas matutinas severas no fueron comprensivos. Estás engordando, solo haz tus quehaceres y trabaja correctamente. No sé por qué me casé contigo. Había renunciado a ser reconocido en este hogar sin importar que hiciera. Una esposa de una familia pobre nunca sería vista como más que un sirviente. Era frustrante, pero por el bien de mi hijo por nacer tuve que aguantar. Luego di a luz con el nacimiento de un niño. Mi esposo, que ahora tenía un heredero, casi nunca regresaba a casa. Cuando regresaba el rojo de perfume y alcohol. Él debe haber estado en clubes. Sin embargo, yo estaba principalmente ocupada criando a mi hijo, por lo que su ausencia fue más bien un alivio. Mi hijo Matthew creció saludablemente y fue fácil de criar. Mi suegra continuó molesta diciendo que Aaron lo habría hecho mejor. Pero preferí que Matthew no se convirtiera en hombre tan inútil. Y mi bondadoso Matthew quería ser médico. Cuando se fue a la universidad sentí un vacío en mi corazón. Para llenar ese vacío y decidí dedicarme más a mi trabajo. Por esa época, mi suegro, que me había tratado como a un ser humano, falleció. Mi suegra se mudó a un condominio cerca del centro. La ciudad, que era propiedad de mi suegro. Ella entró en la herencia de mi suegro y probablemente iba a disfrutar su tiempo con amigos. Por otro lado, con la pérdida de mi suegro, quien siempre me apoyó y cuidó como a mi propio padre,
Comencé a extrañar a mi padre y comencé a contactarlo aprovechándome de indiferencia de mi esposo. Comencé a hablar con mi padre como en los viejos tiempos, aunque era difícil hablar sin que mi padre se sintiera culpable. Un día se puso serio cuando le pregunté qué le pasaba, dijo en tono resignado, como si no se pudiera hacer nada, que le diagnosticaron con linfoma maligno y me dieron meses de vida. Me quedé completamente sorprendido. De ninguna manera, papá, eso no puede ser, eres tan animado, es imposible que solo te quede medio año justo cuando finalmente podríamos volver a ser como un padre y una hija. No puedo soportar la idea de no volver a verte nunca más. Mi padre solo sonrió amablemente y asintió. No. Dejar a mi padre solo. Le pediré a mi esposo que lo deje vivir con nosotros en nuestra espaciosa casa. No estoy lista para hacerlo. Me rindo, pero al menos no quiero que esté solo. Mi padre dijo que estaba feliz con solo escuchar esas palabras y se fue con una sonrisa amable por primera vez desde que casé. Decidí confrontar a mi esposo esa noche, como siempre. Él vino en casa borracho con olor a perfume. Al verme despierta y esperándolo, se quedó sorprendido. ¿Qué pasa? No me digas, ¿quieres un poco de cariño? Parecía que no había cambiado su visión de las mujeres como objetos. Miré directamente a mi marido y le dije: Aarón, algo importante de qué hablar. A mi padre le han diagnosticado un cáncer terminal y solo le quedan 6 meses de vida. Quiero que viva con nosotros en esta casa, por supuesto, no dejaré que te moleste, podemos usarlo. Una de las habitaciones vacías de la casa, está bien, ¿verdad? Escuchará esa solicitud, no, ya que mi casi no estaba en casa, no debería haber ninguna razón para objetar. Di por sentado que él estaría de acuerdo, pero recibí una respuesta inesperada. Regresé de mi esposo, solo deja en paz a ese viejo medio muerto. No voy a dejar que alguien así entre a la casa, arruinará la atmósfera de la casa en absoluto. Si quieres eso puedes irte, no tengo intención de vivir con una persona enferma. Mi pedido fue rotundamente rechazado y sentí como si me hubiera caído en un agujero en el suelo. Si quieres el cobertizo, está bien, grité dentro de mi corazón. No te burles de mí, nuestra casa es bastante grande y no hay problema si mi padre muda aquí después de limpiar una habitación, podemos vivir sin enfrentarnos. Mi esposo realmente tiene sentimientos por mí y mi familia que son menores que los de una mascota. Bueno, entonces limpiaré y renovaré seriamente el cobertizo de almacenamiento. Está limpio, se puede usar como una habitación normal. Tiene sentido vivir con mi padre ahora, no hay manera que haga tal cosa. ¿Por qué tengo que renovar para tu padre de ahora en adelante? Acompáñame y cuídame adecuadamente. Recordando la renovación importante que hice para mi suegra, quien a veces me visita para hacer un baño, un inodoro y un baño como en un hotel, decidí no depender más de un hombre tan parecido a demonio. Desde entonces he trabajado más que nunca y fui ver a mi padre cuando tenía tiempo. Había días en los que parecía estar bien y días en los que parecía estar mal. No podía sentirme vivo todos los días a menos que viera el rostro de mi padre. Solo estaba orando por la enfermedad de mi padre para curarme. Entonces tal vez mis oraciones fueron escuchadas, ya que mi padre todavía estaba vivo después de 6 meses y el milagro podría estar sucediendo. Sentí como si una luz brillante brillara en mí. Comencé a vivir positivamente, poco a poco. Aproximadamente medio año después de la confesión de mi padre, mi esposo, regresé con la cara. Sentí que algo grave había pasado porque mi esposo nunca había regresado temprano desde que nos casamos. Oye, siéntate, tengo noticias importantes. Me dijeron que tengo cáncer y mi esperanza de vida es corta. Ahora que lo pienso, mi esposo había estado buscando pedalear últimamente. Pensé que se debía a que bebía demasiado alcohol o a la falta de. Haré lo que dijiste, si tú lo dices entonces me iré como dijiste. Me voy. O sí, encontré un abogado para nuestros asuntos de divorcio. Salí de la habitación sin mirar atrás. Decidí irme de repente, pero no me arrepiento en todo. No tienes ni un centavo. ¿A dónde crees que irás al salir de esta casa? No. Vivir una vida lujosa como la que has tenido. Has estado viviendo de todo por lo que he trabajado duro, inhumano. Mi esposo continué gritando algo de fondo, pero no tenía nada que ver conmigo. Nunca quise una vida rica. Poder comer 3 comidas al día y tener un lugar para dormir era todo lo que necesitaba. Regresé mi habitación, empaqué solo lo esencial en mi maleta y salí de casa. Si mi esposo estaba en problemas o no, no me importaba.
Envié el correo electrónico que había redactado notificando mi renuncia al presidente de inmediato. Quería arreglar todo con respecto a mi esposo y la familia West Hill que tenía. Lo he estado apoyando desde. Apenas trabajaba, pero este fue el final. De hecho, desde que hablé de la situación de mi padre hace medio año, estuve en contacto con un abogado especialista en divorcios presentado por el abogado asesor de la compañía. Hablé de todo lo relacionado con nuestro matrimonio de casi 30 años a partir de eventos antes de nuestro matrimonio. Abogado simplemente asintió en silencio escuchando mi historia. Sin embargo, cuando mencioné que había estado trabajando para el negocio familiar sin paga, se sorprendió genuinamente de que equivaldría a cientos de miles de dólares en salario después de terminar mi historia. Se sorprendió de inmediato. Como si el divorcio fuera fácil. También tomé fotografías de correos electrónicos y anoté un acoso moral grave, lo que proporcionó muchas pruebas de la culpa de mi marido desde que obtuve un teléfono inteligente. También grabé sus comentarios verbalmente abusivos. Eso fue suficiente, pero el abogado también me trajo fotos de la infidelidad de mi marido gratis. Me prometió que todo saldría bien aunque no hiciera nada, diciéndome que sintiera como si estuviera en un gran barco, así que no necesitaba contestar las llamadas enojadas de mi marido y el abogado resolvería todo simplemente arrojándoselo todo. Yo caminaba naturalmente con una sonrisa entre las llamadas enojadas de mi esposo. Por supuesto, había llamadas de mi suegra. Ella probablemente decía: ¿estás planeando abandonar todo e irme cuando adorable hijo esté en problemas? Si su hijo es tan adorable, ella debería cuidarlo ella misma. Estaría bien que ella regresara a esa casa siempre que una lujosa habitación que parecía una casa piloto esté preparada para ella, pero parece una de las razones por las que entra en pánico es que la empresa fundada por mi suegro está desmoronando sin mí, que los había estado apoyando, y sin un presidente casi decorativo que no puede dirigir la empresa debido a ESS. Las cosas no van bien, mi madre. Mi suegra, que solo ha ayudado en las etapas iniciales, es inútil en la empresa, incapaz de incluso hacer copias, incluso mientras grita y grita no puede. A los empleados y hacer que miren en la misma dirección. Algunos compañeros se han puesto en contacto conmigo pidiéndome que regrese, pero ya no tenía intención de dedicarme a la empresa dado que, aunque la empresa había sido apreciada como local, el número de clientes disminuirá constantemente. Amaba a mi suegro y sentí pena por dejar que empresa. Trabajé duro para aumentar el deterioro, como si yo fuera el principal culpable. Dicho esto, creo que si mi esposo y mi suegra hubieran trabajado tan duro como mi suegro, esto no hubiera sucedido. Probablemente no lo habría hecho. Renunció y Matthew probablemente habría considerado hacerse cargo del negocio familiar. Además, mi esposo no solo apenas trabajaba la empresa, sino que también parecía estar constantemente coqueteando con las empleadas e invitándolas a asuntos. Fue sospechoso cuando muchas empleadas renunciaron. Parece que las mujeres que tuvieron experiencias desagradables están planeando demandar a la empresa por acoso sexual. Ahora mi marido tiene que arreglar todo el desastre que hizo en su vida. No le podría pasar a tipo mejor. Dios está observando cómo te castigan por hacer cosas malas. Quiero que mi esposo y mi suegra sean debidamente castigados para que los que han trabajado honestamente no queden como tontos. Por si fuera poco, la empresa fue acusada de evasión de impuestos por el IRS totalmente por accidente mientras mi abogado estaba investigándose varios puntos cuestionables en las cuentas. Tras una investigación adicional surgieron sospechas de que mi esposo había estado malversando dinero mirando hacia atrás. Era extraño que tuviera tanto dinero para jugar. No había un salario tan alto para él cuando yo estaba ayudando con la contabilidad. Era demasiado indiferente hacia mi marido. No me di cuenta de la discrepancia. Sus ingresos y gastos. Si hubiera pensado de dónde venía todo el dinero ficticio lo habría entendido vagamente. Sentí que porque él era tan rico está bien gastar todo el dinero que quisiera. En realidad había estado desperdiciando el dinero de la empresa e incluso mi salario, que había transferido a su propia cuenta, parece haber sido por él. Sobornos por órdenes, sobornos para que la empresa tome decisiones para su propio beneficio. En lugar de para la empresa, se había metido en todo tipo de maldades aprovechándose de la falta de supervisión, evasión fiscal y malversaciones especiales. Los delitos de mi marido no son uno solo. No sé si la sentencia del tribunal saldrá o si a mi marido se le acabará la vida primero, pero quiero que espía todo lo que pueda.
también comencé a mirar los libros hace medio año y los copié para asegurarme de que no se borre la evidencia y los envié al IRS sobre el hecho de que he estado estudiando para ser contador, fue útil. Para llenar la brecha de pago, aunque sea un poco. Mi esposo vendió la compañía a una corporación importante y también vendió la gran mansión debido a la prisa por venderla, la compró por una canción, mi madre. Lab también está vendiendo su condominio para pagarnos a mí y al IRS y viven juntos en un pequeño complejo. Apartamentos. Se rumorea que tiene varios hijos de asuntos y los pagos de manutención infantil a los socios de la aventura también están en AR. Al menos debería haberlo hecho. Usó anticonceptivos correctamente, pero probablemente asumió que los asuntos y los hijos ilegítimos eran un privilegio de los hombres. Podría tener un seguro de vida, pero eso será. Aunque mi suegra es mayor, parece haber comenzado a trabajar porque tiene que ganar dinero para los gastos médicos y de manutención de su hijo. Han menospreciado a los demás hasta ahora, probablemente sea bastante difícil ser visto con simpatía por quienes están a su alrededor ahora. Los padres y el niño deberían reflexionar sobre sus acciones hasta final. Recibí una cantidad sustancial y compré un condominio en un lugar conveniente. Y buena ubicación allí. Me reuní con mi padre y comenzamos a vivir juntos gracias a que Matthew conoció a un médico de renombre. Mi padre ahora se está recuperando. Sorprende incluso a los médicos. De hecho, mi padre había estado viviendo con Matthew hasta. Convencí a mi padre, que estaba pensando en ingresar a un hospital. Hospicio o vivir solos para vivir juntos en casa de Matthew. Después de que dejé la casa, mi padre había ahorrado bastante dinero para mí, estaba pensando en liberarme una vez que se ahorrara la cantidad prestada. Al escuchar esto, Matthew pensaba que mi padre era hombre más respetable. Persona que su propio padre y amablemente accedió a mi petición irrazonable. Tanto Matthew como mi padre habían esperado durante mucho tiempo que yo me divorciara de mi marido y estaban muy contentos cuando salí de la casa. Nunca pensé que no divorciarse los preocuparía a los dos hasta que el condominio se decidió. Vivía junto con ellos y elegí un lugar cerca de la casa de Matthew, así que incluso cuando comencé a trabajar, él podía ver cómo estaba mi padre cuando tuviera tiempo. Mi padre también está tratando de cerrar la brecha con su nieto hablando de cuando yo era pequeño. Y sobre mi madre, Matthew parece estar hablando mucho. Sus antecedentes. Espero construir una buena relación como esta. Empecé a trabajar en el bufete de abogados que me ayudó. No soy contador, pero tener algo de experiencia es una fortaleza y estoy a ayudar con casos corporativos con el asesoramiento de otros abogados. Estoy estudiando para obtener una calificación de contador fiscal. La edad no importa y mí. Fue sentenciado a prisión real. Ahora que está tras las rejas no hay preocupación por no tener dinero o comida, así que tal vez sea irónicamente una menos mal que mi suegra se mudó por la fuerza a la casa de un pariente después de haber actuado como superior hasta ahora, debe estar probando su propia medicina. Estuve la ciudad para vengarme de mi suegra, el esposo y su compañía. Recién asombrado por la cantidad de personas acosadas con transacciones de poder y acoso sexual. Me preocupaba que algunas personas pudieran haber perdido sus trabajos debido a la adquisición de la empresa, pero parece haber funcionado de alguna manera. Siento que todo va en una buena. Y estoy saboreando la felicidad pensando que solo era suficiente. Regresé del trabajo para encontrar a mi padre y un hombre en casa. Bienvenidos de regreso. Viven. Traje a alguien que quiere conocerte hoy. ¿Recuerdas que fue mi exnovio la única persona que realmente amé? Lo reconocí a primera vista incluso después de casi 30 años, dijo que tan pronto como fuiste a esa casa fui a disculparme con él entendió y había decidido que si escapaba de esa casa me aceptaría de inmediato, mi exnovio. Sonreír cálidamente era como si Vivian es una gran trabajadora, así que esperé mucho tiempo. Matthew también sabía de mi exnovio y parece que 3 hombres me. Corazón.